Hola y bienvenidos a Revelando el Apocalipsis. Mi nombre es Alan Dubre y hoy tenemos otro episodio emocionante. Muchas personas han estado buscando entender dónde se encuentra el verdadero conteo bíblico del jubileo. Y muchos dentro de este tema también han preguntado, ¿dónde está el verdadero nacimiento de Cristo? Bueno, se los voy a mostrar. Y comienza en el Evangelio de Lucas. En Lucas capítulo 3, y recuerden, si no menciono en qué capítulo estoy, solo miren a la derecha y lo verán. En Lucas capítulo 3, comenzando en el versículo 21, vemos que Jesús es bautizado, ¿verdad? Así que recibe su bautismo de Juan el Bautista. El Espíritu Santo desciende sobre él. Y en el versículo 23 dice, y Jesús mismo comenzó a tener como 30 años de edad. Así que aquí Jesús está cumpliendo 30 años en el momento de su bautismo. Bueno, ¿cuándo fue esto? ¿Tenemos algo que nos dé un contexto histórico, evidencia histórica para este periodo de tiempo? El mismo comienzo del versículo 1 de Lucas 3 dice, ahora, en el año 15 del reinado de Tiberio César. Así que la pregunta es, ¿cuándo fue el año 15 del reinado de Tiberio César? Dice en el año 15 del reinado de Tiberio César, a menudo citado en el contexto del inicio del ministerio de Juan el Bautista en Lucas 3:1, corresponde al año 28 a 29 después de Cristo. Basado en la datación tradicional de su reinado en solitario, que comenzó en septiembre del año 14 después de Cristo. Así que algunos otros estudiosos han creído que su reinado fue del 27 al 28 o incluso del 26 al 27 después de Cristo, pero eso se debe a su corregencia. Ahora, si crees esto, bueno, te va a faltar en la revelación que has llegado a comprender de los 14 años. Cuando entiendes que el fin de los días es realmente de 14 años y que tenemos que estar al inicio de ese 14º año. Para que esto comience, te darás cuenta de que no hay otra opción más que el hecho de que el 15º año de su reinado fue en realidad el año 28-29 después de Cristo. Estos ya han pasado. Déjame demostrártelo, ¿de acuerdo? Déjame demostrártelo, pero primero avancemos un poco más y relacionémoslo, no solo para obtener el nacimiento de Cristo a partir de esto, sino también para descubrir cuándo será el verdadero jubileo y cuándo fue en los días de Jesús. Si vamos al capítulo 4 de Lucas, vemos que después de que Jesús fue tentado en el desierto, Él salió, ¿de acuerdo? Él salió. No fue solo que fue tentado en el desierto y ya está. ¿Sabes? No fueron solo 40 días. Pasaron muchas más cosas. Dice en el versículo 14 de Lucas 4, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la región de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, siendo glorificado por todos. Eso ciertamente no sucedió solo porque fue al desierto después de ser bautizado durante 40 días. ¿Ves? Había algo más que estaba ocurriendo. Y entonces que sea cual sea este periodo de tiempo, que vamos a ver aproximadamente cuánto fue, porque no se da un tiempo específico, voy a mostrarte este consenso de un marco de tiempo aproximado y veremos cómo se alinea con lo que revela el resto de las escrituras. Luego vemos en el versículo 17 algo muy importante en los versículos 17, 18 y 19. Dice, y le fue entregado el libro del profeta Isaías, y abrió el libro, y leyó del lugar donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora bien, ¿de qué estaba leyendo Jesús en Isaías? Todos los que estudian esto lo saben. Él estaba leyendo de Isaías 61, versículos 1 y 2, y esta es la proclamación del jubileo. ¿Es esto entendido por muchos? Definitivamente lo es. Podemos verlo justo aquí. ¿Declaró Jesús el jubileo en Lucas 4? Sí, en Lucas 4, del 16 al 21, Jesús anunció el jubileo leyendo Isaías 61, declarando el año agradable del Señor.
Así que, de nuevo, esto es algo que se entiende. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó entre el bautismo de Jesús cuando comenzó a tener 30 años en el año 15 de Tiberio César y cuando hizo este decreto? ¿Cuánto tiempo hubo entre ambos eventos? Fue más que solo los 40 días. Bueno, echemos un vistazo. Cuando hacemos una pequeña búsqueda sobre esto, dice, yo pregunté, ¿fue aproximadamente un año entre el bautismo de Jesús y la declaración del jubileo en Lucas 4? Dice, sí, muchos eruditos y teólogos consideran que fue aproximadamente un año o un poco más entre su bautismo y la declaración del jubileo que hizo en Lucas 4. Bueno, mira este cuadro que tenemos. Es muy fácil de seguir para ti. Mira esto. Decía que el año 15 de Tiberio César fue la caída del 28 después de Cristo a la caída del 29 después de Cristo. Ya ves, va del lado de la siembra al de la cosecha, así de otoño en otoño. Así que este habría sido el año número 15 de Tiberio César. Bueno, entonces, ¿cuál fue el primer año de Tiberio César? Bueno, nos dijo que el primer año de Tiberio César, cuando comenzó a reinar solo, fue en septiembre del año 14 después de Cristo. Este habría sido el otoño del año 14 después de Cristo, el comienzo de su reinado. Y en Lucas 3 era el año 15 del reinado de Tiberio César. Ahora, esto es del versículo 1, ¿verdad? Que era el año 15 del reinado de Tiberio César. Y entonces, ¿quién aparece? Juan el Bautista ahora comienza su ministerio aproximadamente 6 meses antes de que Jesús aparezca. ¿Y fue cuándo? ¿En el año 15 de Tiberio César? Bueno, aquí está. En el año 15 de Tiberio César, Juan el Bautista comienza su ministerio. Es aproximadamente 6 meses antes de que Jesús aparezca, lo cual también ocurre en el año 15 de Tiberio César. Y en este momento Jesús cumple 30 años. Ambos están en el año 15 de Tiberio César, que es desde el otoño del 28 hasta el otoño del 29. Entonces, si este es el momento en que Jesús comienza a tener 30 años en el otoño, justo aquí, ¿verdad? Digamos a finales del verano, ve la primavera. No es necesariamente el otoño es justo aquí, es como finales de primavera, verano. Sí, hay un marco de tiempo para eso, está bien. Alrededor del verano del año 29 después de Cristo, Jesús cumple 30 años. Así que los 30 años irían desde esta línea negra que ves aquí hasta esta línea roja justo aquí. Está bien, lo cual estaría por encima de esta primavera. Así que va desde los 30 hasta que cumple 31. Está bien. Así que aquí es donde Jesús cumple 30 años exactamente como nos dijo la Escritura en el año 15 de Tiberio César en Lucas 3. Entonces, si Jesús comienza a tener 30 años en el verano del año 15 después de Cristo, ¿podemos encontrar su nacimiento? Lo único que tenemos que hacer es contarlos hasta el final, no es ciencia espacial, y descubrimos que el nacimiento de Jesús aquí, esta línea roja aquí, es el nacimiento de Jesús. En nuestro calendario gregoriano habría sido el año 2 antes de Cristo. Pero hay que recordar que el calendario gregoriano no tiene año cero. Va desde el año 1 antes de Cristo hasta el año 1 después de Cristo. Si estás usando otro programa o sistema para rastrearlo, este 1 antes de Cristo sería el año 0 y este sería 1 antes de Cristo. Pero en el calendario gregoriano no existe el año 0, así que sería el 2 antes de Cristo. Como el nacimiento de Cristo. ¿Acaso me lo acabo de inventar y lo saqué de la nada? Por supuesto que no. Literalmente acabo de mostrártelo en las Escrituras, cuando sabemos, los libros de historia nos lo dicen. Tiberio César comenzó a reinar en septiembre del año 14 después de Cristo, y si contamos hasta el año 15 de Tiberio César, cuando Juan aparece y comienza su ministerio, y en ese mismo año Jesús viene para ser bautizado por Juan el Bautista y comienza a tener 30 años, todo lo que tenemos que hacer es contar hacia atrás hasta su nacimiento, desde su 30º cumpleaños. ¿Pero viste lo que pasó después? ¿Qué fue lo que dijo acerca de cuándo Jesús declaró entonces el jubileo? Había más, un poco más de un año. Así que aquí está ese poco más y aquí está tu año.
Bien, desde el otoño del año 39 después de Cristo, hasta el otoño, perdón, desde el otoño del año 29 después de Cristo, hasta el otoño del año 30 después de Cristo. Además, el poco tiempo después de su bautismo es un poco más de un año. Bueno, mira lo que decía. Sí, muchos eruditos y teólogos consideran que fue aproximadamente un año o un poco más. Aquí tenemos un año y un poco más. Y Jesús entonces habría declarado el jubileo. Eso habría sido en el año 30 después de Cristo. En el otoño del año 30 después de Cristo, hasta el otoño del año 31 después de Cristo, habría sido el jubileo del año 50. Pero ahora, ¿cómo se aplica esto al fin de los tiempos? ¿Cómo podemos saber cuál es el verdadero jubileo? Para eso, vamos al libro de Levítico, capítulo 25, y leemos sobre el jubileo. Sabemos que son 6 años y el séptimo año es de descanso. Bien, así es como sabemos que va de otoño a otoño porque se trata de sembrar y cosechar. Bueno, ¿cómo se cuenta? Dice en el versículo 8, y contarás 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, y el tiempo de las 7 semanas de años te será de 49 años. Entonces harás sonar la trompeta del jubileo el 10º día del séptimo mes, que es el día de la expiación, y santificarás el año 50 y proclamarás libertad. ¿Ves? Así es como sabemos que Jesús estaba declarando el jubileo. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo cuenta la gente el jubileo? Ya ves, mucha gente cree que el jubileo dura 49 años, luego el 50 y luego el siguiente 49, el año uno de los siguientes 49, y no empieza hasta después. El 50, pero eso es falso. Bueno, solo hay dos opciones. ¿Es esa opción o es la que tiene la visión talmúdica? Esto dice que el año 50 actúa como el primer año del siguiente ciclo de 49. Esta es la verdad y podemos demostrártelo. ¿Cómo lo sabemos? Porque no se rompe el ciclo de 7. Es continuo, nunca ha terminado. 7 años, una y otra vez, sin parar. Si tuvieras un año 50 como un año independiente, habría una interrupción en el ciclo de 7, un año 50 que se mantiene por sí solo, y luego el ciclo de 7 comenzaría después de eso. Y eso no es posible porque no se puede romper el ciclo continuo de 7. Así que cuando entiendes eso, significa que no cuentas los jubileos de 50 en 50 para encontrarlos. Los cuentas de 49 en 49. Y esto es lo que sucede. Cuando los cuentas y te das cuenta de que la cuenta es de 49, ¿ves lo que sucede? Ahí estaba tu año 49 y luego ¿qué sucede? El jubileo es el año 50 que viene después del año 49, tal como ves aquí. Pero es que es el primer año del siguiente ciclo de 7 años. ¿Ves eso? Es el primer año del siguiente ciclo de 7, que es el primer año del próximo ciclo de 49 años. Así que si tomamos desde el inicio del jubileo en el año 30 después de Cristo, exactamente como la Escritura lo desglosó, revelando la fecha de nacimiento de Jesús, revelando el año en que Jesús habría declarado el jubileo en el año 30 después de Cristo. Mira lo que sucede cuando ahora ves y entiendes eso. Se toman 30 después de Cristo y para llegar al jubileo de cada año se suman 49. Mira lo que pasa. Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante. Contando, más 49, más 49, más 49. Continuamos hasta ¿qué? 2039. Bueno, continuamos esto en nuestro gráfico. Le ponemos un freno para que no dure tanto. Y lo sigues todo el camino, todo el camino, todo el camino hasta donde estamos, en 2039, 2040. ¿Ves eso? Del otoño de 2039 al otoño de 2040 es el próximo jubileo y es el ciclo del jubileo desde Cristo. Y sabes que solo faltan 14 años para el próximo jubileo. Y mira esto, desde el otoño del 25 hasta el otoño del 26, estamos en el año 1 de los últimos 14 años. Oro para que esto te bendiga y te fortalezca. Dios te bendiga. Hasta pronto.